quiero arrancar con algo que escuché hoy en la radio. Juan Villoro hacía una reflexión, nuestro Juan Villoro hacía una reflexión sobre el partido de ayer que me pareció totalmente aplicable a lo que vamos a conversar hoy. Decía Juan que lo que importó del partido de ayer es que ya construimos una nueva ilusión. Porque en un país donde nunca hay realidades, siempre hay que vivir de ilusiones. Cuando empecemos a tener realidades y resultados, decía Juan, ese día nos va a dejar de preocupar la ilusión, los sueños. Los sueños se acaban cuando las realidades llegan. Y como sabemos que nos va a ir mal en Brasil, por eso es tan importante ir a Brasil, porque ya tenemos 9 meses más para ilusionarnos y para soñar. Y pensaba yo mucho en la mesa de hoy, porque yo creo que eso pasa con las reformas. Yo creo que en este país nos la pasamos haciendo reformas porque nunca llegan los resultados y las realidades. El Pacto por México tiene 95 reformas. Cuando la gente muy seria en el CIDE hace estudios de cuántas veces se ha cambiado la Constitución en los últimos 20 años, se ha cambiado cientos y cientos y cientos de veces. Por reformas no paramos, porque resultados no tenemos. Y construir una nueva reforma es siempre una manera de posponer el futuro. Si pasamos la nueva fiscal, a lo mejor en algunos años vemos los resultados. Si pasamos una nueva educativa, a lo mejor en algunos años nuestros chavos están mejor educados. Si pasamos la de telecomunicaciones, a lo mejor un día funciona mi celular. Siempre hay el sueño y total, si no, siempre podemos hacer una nueva reforma. Entonces quiero iniciar este diálogo proponiendo que lo que no tenemos son gobernantes, tenemos reformadores, pero lo que no tenemos es gente que gobierna el país que les tocó gobernar y que ejerza el gobierno como se debe ejercer, con pulcritud y eficiencia y transparencia, y que se han refugiado en las reformas como una manera de hacernos soñar que el futuro será mejor, el futuro que creo Carlos, nunca llega. Mira, creo que es muy buen símil con el que empieza Carlos. Ciertamente, en los años donde decimos que no hubo reforma, los últimos 12 años, se reformó la Constitución mucho más que en toda la historia en periodos similares. Pero ¿qué reformas se dieron en las que todos estábamos contentos? Ampliar los derechos humanos, ampliar los derechos por acá y por allá, puras cosas que son muy sexys frente al público, pero que luego tienen problemas de implementación y costos sobre los cuales podríamos hablar en otro momento. Pero la otra, digamos, realmente forma de resolverlo, y el pacto lo resuelve un poco así, este es nuestro catálogo de cosas que hacer, que realmente no son 95, que hay muchos digamos, en la de telecomunicaciones había como 7 u 8 objetivos dentro del pacto, y algunos eran triviales, como aumentar las becas de los creadores, tenía el mismo numeral, era un solo punto, y otro punto era la reforma energética, digamos, tenía sus desbalances el pacto. Pero ciertamente el presidente Peña, y lo vimos acá con los senadores que estuvieron hace un momento, sí parecería que de lo que se trata es de palomear reformas, y lo dijo un poco Ríos Peters burlándose un poco de alguna de las reformas, pero creo que si uno ve, por ejemplo, la reforma de telecomunicaciones, la hicieron, sí, fue políticamente espectacular, no me cabe la menor duda. ¿Va a ayudar a que tu celular suene mejor? Sospecho que no, porque sí. Pero dejaría mis sueños, se acabaría mis sueños, si funciona mejor sería terrible. Durante 4 años podrás soñar que tu celular va a funcionar mejor, porque yo he escrito un poco negativo de esta reforma, y uno de los que la hicieron me invitaron a dialogar con él porque yo no entiendo nada de esto. Me dijo, no me convenció, pero le pregunté, oye, ¿cuándo lo va a notar Carlos Push? Y me dijo, si todo sale bien, en 4 años. Entonces tienes 4 años para vivir de la ilusión. Ahora, la pregunta realmente es si hay reformas importantes y otras que no. A mí me sorprendió mucho, ya espero que esté Armando por ahí, lo platicábamos antes de entrar. Tiene razón Armando que hay riesgos en la reforma petrolera, pero son riesgos que se pueden anticipar y resolver. ¿Cómo se resuelven? Con una buena comisión reguladora de energía, una comisión de hidrocarburos, etcétera. A él le parece muy importante poner primero los riesgos y luego las oportunidades, pero en la fiscal se fueron de bruces, aceptaron primero dar el dinero y todavía no le resuelven el tema central, que es de los riesgos de dar dinero a un sistema que lo gasta mal, y como muy bien les preguntaste y no te lo acabaron de explicar, porque es que el PRI no quiere, qué es lo que no quiere sacar en materia de la Comisión Anticorrupción. Esas son el tipo de reformas que sí se necesitan y son las que te permiten hacer un mejor gobierno. Porque son las que tienen costos. Si las haces bien, si no tienen costo. Exacto, es decir,
a mí me parece que esta celebración de estos 11 meses de reformas tiene mucho que ver porque las reformas han tenido, primero no han tenido ningún costo, porque todas sucederán, pero los costos que eventualmente tendrán son muy pocos. Fíjate que la telecomunicaciones sí tuvo costos, políticamente fue muy valiente, le dio un golpe a 3 empresarios, los más poderosos probablemente de México, pero no va a tener consecuencias, aunque les va a costar a ellos, eso es lo más paradójico. Así es. Es decir, sí se tuvo que abrir la televisión y ahora hay el Most Carry Most Offer, sí hay sobre la empresa dominante de América Móvil una regulación. Pero no eran tan obvias, adelante. pero no había un consenso de que eso era ya tan obvio y estábamos tan retrasados que, digamos, los mercados ya lo habían descontado, No es los eso, mercados, es que los lo- empresarios es que lo habían. hiciste mal. Las reformas se pueden hacer bien o se pueden hacer mal y lo hicieron mal. Déjame preguntarte, ¿qué opinas de esta obsesión por el consenso? Es curioso, el senador Yunes dijo la palabra consenso, me parece, 6 veces. Lograremos los consensos, lograremos los consensos, lograremos los consensos. Claro, al final dijo, bueno, si solo vamos con el PAN, pues iremos con el PAN. Pero si hay una obsesión nacida del pacto por los consensos que tiene que ver con la sustancia de las reformas, ¿no, Carlos? Mira, yo creo que tienes toda la razón. El presidente optó por una decisión que fue gobernar con 2 partidos ideológicamente contradictorios. Pudo haber escogido a otro, el senador Roberto Gil fue muy claro, estábamos dispuestos. Y ya tuvimos un presidente que decidió gobernar solo con uno de los 2 partidos, que se llamó Carlos Salinas. Dijo, vamos a hacer reformas con uno de los 2 partidos, se hizo una serie de reformas, unas bien y otras mal, pero es otro tema. Aquí decidieron ir con los 2. Por razones ideológicas, creo yo, hay una parte del consenso que los protege a ellos mismos de sus propios intereses. ¿Cuánto de lo que el PRD obstaculiza en la reforma energética lo ven con mucha simpatía, mucho interés dentro del PRI que no quieren que salga esa reforma? No lo sé, pero sospecho que muchas. Entonces creo que hay, digamos, hay un vicio del pacto producto de la lógica del consenso, pero hay también una simpatía de una parte del PRI muy importante por algunos de los planteamientos ideológicos del PRD. Y la otra parte que me preocupa, porque no la hemos visto, es de un gobierno que no ejecuta. Es decir, de un gobierno tan obsesionado en el sueño que no ejecuta. Porque pues aquí nos podemos todos divertir hoy y sonreír, pero el país va a crecer, puede ser menos de 1% este año. Y ya está claro que tiene mucho que ver en la manera, entre otras cosas, que se ejerció el gasto público en el país. Tú lo has documentado muy bien. Hay una serie de atrasos en la ejecución dramático, pero hay otra que está vinculada, que a lo mejor le hemos documentado menos bien, que es la incertidumbre. Porque las reformas abren espacios de incertidumbre, abren espacios de sueño para algunos, de pesadilla para otros. Entonces, mientras tú no sabes cómo se va a aterrizar una reforma, pues detienes tus inversiones. Mientras sonaba el sueño de la posible impuesto patrimonial a las herencias, ¿qué estaban haciendo los amenazados? ¿Invirtiendo más en el país? No, protegiendo con distintas estrategias un posible impuesto de ese tipo. Mientras no sepamos cómo se va a aterrizar la reforma de telecomunicaciones, que está mal hecha, pero además es lenta y pesada, ¿quién va a invertir en el sector? Entonces los sueños, que son muy bonitos en un sentido, son también un motivo de freno de las decisiones. Y quisiera nada más contar un problema de ejecución que me preocupa para el próximo año y para los próximos años. Cuando vinieron los gobernadores a una reunión muy rara el día del arresto de Elbester Gordillo, uno de los gobernadores donde la coordinadora operaba levantó la mano y dijo, oigan, ¿y qué vamos a hacer con la coordinadora? Lo contaste en un artículo. Y todo el mundo se volteó a ver como diciendo, ¿quién? Sí, la coordinadora. Alonso Lujambio, descanse en paz, acostumbraba a decir que era secretario de Educación Pública de casi todo el país, que había 4 estados donde él no era secretario de Educación Pública. Bueno, eso sucedió. Pasó semanas y semanas y se seguían volteando a ver todos diciendo, ¿qué vamos a hacer con la coordinadora? ¿Qué vamos a hacer? La coordinadora bloqueó en Semana Santa, ¿se acuerdan? La carretera de Acapulco. Y nadie operó, eso fue creciendo. ¿Y cómo acabó? Con un documento firmado por el subsecretario de Gobernación en donde básicamente se compromete a negociar asuntos que serían contrarios a la reforma constitucional, firmadas por el subsecretario de Gobernación. Me preocupa que así ejecuten la reforma, es decir, hay una reforma ejecutada para en 4 estados no funcione. ¿Qué va a pasar ahora con telecomunicaciones si uno de los operadores se pone jarioso como maestro de la coordinadora, ¿no? ¿O qué va a pasar con alguien que no quiera aplicar la hacendaria? Yo creo que
es cierto que han operado mal y que tantas cosas al mismo tiempo lo hacen muy difícil, pero además han construido instrumentos que son bien complicados de aterrizar. Porque en la obsesión por la reforma a veces haces constitucional lo que quizá no tendrías que haber hecho constitucional, cuando en la importante, que es la energética, pues sí tienes que hacer una reforma constitucional de fondo. Ahora yo te voy a hacer a ti una pregunta. A mí lo que me parece muy sorprendente es que hay algo que operan bien, que son los medios, y tú los conoces mucho mejor que yo. El secretario de Gobernación, a una petición de un presidente municipal, bueno, un conjunto de presidentes municipales, le dijo: cuídense solos, nosotros no los vamos a cuidar. Poco después asesinan a uno de estos presidentes municipales y ahora ya salió que a lo mejor sí los protege. Pero la primera declaración en un escándalo que no tuvo el eco que uno hubiera esperado en los medios. ¿Cómo operan ahí? Tú que los conoces y los vives. A ver, yo creo que lo que está sucediendo es que unos medios de comunicación que viven de una distorsión económica brutal, ¿no? Inentendible, solo en los últimos 6 años, entre lo que dan los gobiernos estatales y el gobierno federal, hay un subsidio a la industria como de 35,000 millones de pesos. Ya quisiera cualquier industria que le cayeran 35,000 millones de pesos en 6 años, dados además semidiscrecionalmente. Eso ha acabado con la profesionalización de los medios, porque digamos que ha hecho que no seamos tan profesionales como sean. Y quiero hacer este argumento para que nadie, porque no lo creo, porque trabajo en un medio medianamente importante todos los días, para pensar que alguien nos está hablando todos los días para decir: no saquen cosas. No, si sacábamos mucho antes era porque había conferencias de prensa de eso todos los días. Y somos medios conferencieros, básicamente. Somos los medios de declaraciones. Si un funcionario no da una declaración, hoy lo hemos comprobado, no hay nota. ¿Qué pasaba antes? Que un gobierno, una pésima estrategia de comunicación, hacía conferencias de prensa todos los días sobre cada muerto. El secretario Osorio Chong dio una conferencia de prensa. Y eso estuvo, pero eso estuvo. Esas están, pero lo hacen tan poco, estos 11 meses, lo hacen muy, muy poco. Esa declaración de Osorio fue primera plana, en por lo menos 3 periódicos. El problema es que la seguridad ya no hay. Después. Ya no hay seguimiento pero es un problema de profesionalización. Es un problema que vivimos de la declaración. No es porque les den lana, sino porque esta lana no les dejó profesionalizarse. De hecho, ayer una organización que se llama Fundar sacó un dato muy interesante. El gobierno federal ha gastado algo así como 1,300 millones de pesos en dinero, en publicidad en medios este año. El último año de Calderón fueron 8,500 millones de pesos. Así que si algo, los medios están padeciendo y sufriendo enormemente la falta de dinero. Y ya empieza a haber una crisis real de gente que está yendo a los medios. Ahora, un tema que me pareció muy sorprendente del debate, que te lo dejaron pasar ahí, fueron 3 iniciativas. Discutimos la de IFAI, transparencia, discutimos la Comisión Anticorrupción, pero ya ni se habla de la tercera iniciativa, que tú la mencionaste, que fue reglas para la asignación de estos recursos que nos quiten esta discrecionalidad y nos permitan tener más claridad de que esos recursos no es un subsidio, sino es un mecanismo que se usa para informar a la ciudadanía. Yo lo que quiero pensar es que a partir de que tenemos un secretario de Hacienda que va a tener 4,4 billones de pesos, histórico para gastar, ¿no? Una Secretaría de Hacienda que la presión que inició ayer con esta conferencia de prensa de esta ONG, etcétera, va a empezar a crear cosas. Yo sí creo que empieza a construirse, como se construyen esas cosas, un pequeño consenso de que tenemos que ordenar y limitar la cantidad de dinero que se gasta, ¿no? Ahora, quizá valdría la pena, Carlos, que nos moviéramos al tema más importante, que es el energético, que es con el que tú invertiste más tiempo en el debate. Tu sensación, luego te digo la mía, tu sensación después de oír a estos 3 senadores es: ¿qué va a salir y cuándo? Yo creo, hoy como están las cosas, que el gobierno va a echar su resto absoluto para sacar la constitucional nada más, como está planteada, porque creo que la constitucional, se lo pregunté a Gil y creo que abrió la puerta, la constitucional no ofende a los panistas, ¿no? La constitucional, si quieren sacar pueden licencias, vivir con ella. No pueden vivir con ella. Pero yo creo que podrían vivir con ella, ¿no? Si hay la promesa. Y yo creo que lo que van a querer es sacar la constitucional antes de diciembre y hasta ahí. Y dejar la otra, porque creo que ya hoy lo que quieren es solo crear confianza frente a los mercados, decir algo hicimos.
Y la constitucional, después puedes atrasar 3 años si quieres la discusión de las secundarias. Mira, yo creo que van a sacar la constitucional, creo que no se van a animar a hacer las concesiones, que le van a dar al PAN la idea de que van a moverse más rápido en la secundaria, pero el PRD mi impresión es que el PRD sí se las va a cobrar muy cara. Es decir, que el PRD sí le está mandando la señal, si quieres que sigamos siendo… ¿Y cómo se las cobraría? Uno, se van a ir a la calle. Ellos han tenido la esperanza con la reforma neocardenista, que es cierto que eso iba a aplacar, tú lo has escrito, que tuvieron la enorme ingenuidad de que eso iba a aplacar a Cuauhtémoc Cárdenas en particular y a la izquierda más en general, y creo que vamos a ver una movilización amplia, no creo que demasiado exitosa, pero suficientemente ruidosa como para que genere algunas incertidumbres, y sobre todo, un tema que tú planteaste y que no te contestaron, y que todavía hay una llave gubernamental muy importante. Como ustedes saben, hay una reforma constitucional que permite que en la elección del 2015, si se juntan el 4% el 4% del padrón, se pueda poner una pregunta al público que, si es contestada por el 40% del padrón, se participe el 40% del padrón y esta se pronuncia en un sentido u otro, es vinculatoria. El problema o el hecho es que es una reforma constitucional no reglamentada. Aún no sabemos quién define la pregunta, porque si tú defines la pregunta como que vamos a vender a los… ¿Te gusta que nos hayan robado Pemex? Exactamente. O al revés, vamos a ser ricos, sí. Un nuevo sueño. ¿Te gusta que ahora son? Sí, un nuevo sueño. Como hicimos la reforma petrolera, vamos a ganar el mundial, pues entonces sería de otra forma, ¿no? Entonces, no está claro quién define la pregunta. Tampoco está claro si se puede preguntar cosas del pasado. Normalmente los referéndums son para cosas del futuro. Nosotros queremos hacer tal reforma y entonces promuevo esta otra. Se pueden hacer cosas del pasado, podemos hacer un referéndum sobre qué, la reforma fiscal también, o la reforma… ¿El nombre del país? ¿Te parece bien? ¿Hasta dónde? No está reglamentada y eso lo tienen que decidir estos legisladores antes de que se pueda marchar en ese sentido, pero eso te abre una puerta de incertidumbre que, como tú bien le preguntaste al público, no es trivial. No es trivial, sobre todo por ahí. Y quiero, por el tiempo que nos queda para abrir a preguntas, hacerte una pregunta a ti, porque has invertido muchos años, mucho tiempo en los últimos años hablando del gasto. Hoy hay una nota en Reforma de algo que se escuchaba, pero no está documentada, pero les juro que es cierta. Los senadores allá atrás medio decían, sí, también lo hemos oído, de cómo ya el gasto tiene un componente de corrupción espantoso entre legisladores y presidentes municipales, ¿no? Es decir, el legislador consigue una lana a la hora del presupuesto, va con su presidente municipal y le dice, ya te conseguí la lana para el camino, pero lo va a hacer tal empresa, si no, no hay lana para el camino. En fin. Si quieres que te lo baje. Si quieres que te baje el recurso, como dicen ellos, va a ser con tal constructora, que qué casualidad es de mi primo. Has dedicado mucho tiempo en los últimos años a ver el gasto. Gastos fueron muy rápidos y muy eficientes, 4.4 billones de pesos. ¿Tenemos esperanza de que algún día por lo menos medianamente sepamos que se gasta mejor, que se quiten gastos tan superfluos, estúpidos? O más bien el ejemplo de lo que acaba de suceder en el Congreso te hace más pesimista que nunca. Mira, a mí yo soy más bien pesimista. Incluso ustedes lo habrán notado, la votación a favor del presupuesto fue casi unánime. ¿Por qué es casi unánime? No que estaban todos en contra de… Pues porque el que no vota no le dan. Esa es un poco la razón por la cual estábamos en medio de la trifulca postelectoral, el primer año del presidente Calderón, y el presupuesto también salió casi por unanimidad, porque sí, todo el mundo quiere estar en la piñata, y la piñata tiene muchas expresiones. Algunas son loables. Yo, senador de no sé dónde, o diputado, que son los que les corresponde, gané una carretera, está bien. Otras vienen agarradas con alguno de este tipo de componendas, que puede ser la que tú decías, o incluso yo he oído ya además de una consultora que se dedica a ayudar a bajar los recursos. O a muchísimas consultoras que lo que hacen es, yo te voy a ayudar a bajar el recurso. Lo que significa que, porque son fondos a veces no muy bien especificados, y entonces cómo los vas aterrizando requiere un apoyo como este. Y a mí es, digamos, lo que más me preocupa y me enoja, es la palabra estricta, de esta negociación, que fue el PRD tenía la llave, que era, ok, ¿quieres tus recursos adicionales? Porque ideológicamente estamos de acuerdo en esta cosa
que dijo el senador, yo no estoy de acuerdo, pero que él lo dijo con mucha… Así es. Te lo cambio por mejores mecanismos de control. Esto era antes de la discusión presupuestal, no después. Y ahí sí le hubieran dicho al senador del PRI, o quieres esa facultad penal en esta comisión o esta Fiscalía Anticorrupción, que decir que es que la Constitución no lo permite es un absurdo, porque la Constitución es la que se va a modificar. Volvemos a cambiar la Entonces, Constitución. Tú defines si es o no un monopolio de la Procuraduría o se comparte con una Fiscalía especializada. Creo que perdieron la oportunidad y aunque dicen que va a salir en los siguientes días, me preocupa que venga diluido y que, porque incluso hay muchos intereses de los otros dos partidos porque esto no se fortalezca. Aquí el único que hace tranza no es un partido, es un juego en el que participan los tres. Sí, porque de lo que se escuchaba ahora es lo que los diputados dicen es de cuánto te tocó la bolsa, es decir, la manera en que se negocia, en que Hacienda desde hace muchos años, esto no es de ahora, se negocia con los diputados, es, ok, te voy a dejar decidir 10 millones de pesos. Para que tú decidas en tu distrito qué se va a hacer. Si te portas bien y si votas conmigo. Por eso todos votan a favor, porque todos utilizan esos 10 millones de pesos o 20 o 30 para repartir. Por supuesto que llevar un sistema de agua a la localidad en la que vienes es muy legítimo, pero en muchas ocasiones viene agarrado por estas otras cosas. Entonces tenemos mucho más dinero para gastar, misma opacidad y rareza y excesos en el gasto. O quizá peor, porque se ha ido aprendiendo una nueva tecnología postdemocracia a utilizar la Cámara de Diputados como mecanismo para obtener recursos. Antes era había más control desde la Secretaría de Hacienda. Por lo cual podríamos concluir que más allá de la reforma lo que más sigue importando es gobernar, administrar y ejecutar los programas. Bueno, pero es que desde una cierta lógica administrar es repartir dinero, gobernar es repartir dinero. Es decir, eso es la forma más fácil de gobernar. La complicada es hacer que la ley se cumpla, que los procesos funcionen, que las entidades sean eficaces, pero todo eso es políticamente muy incómodo, mientras que repartir dinero como mecanismo de gobierno pues es mucho más sencillo. No vimos, tú lo pusiste en un artículo con mucha claridad, no vimos al secretario de Gobernación cediendo ante las peticiones del ESME de unas pensiones que hasta donde uno entiende no tenían derecho a. Gobernar es repartir dinero. Qué triste. Gracias. ¿Alguna pregunta para Carlos Elizondo? Gracias, Carlos. A mí me cuesta trabajo entender por qué el gobierno bajó ese gasto al tomar posesión. Se puede entender el cambio de administración y todo, pero como que hubo un freno intencional o demasiado complicado para llevarlo. La pregunta es, ¿qué tan fácil es revertirlo? ¿Qué tan fácil está en las manos del gobierno quitar esta atonía y entrar verdaderamente en un proceso ahora acelerado, con o sin reforma? No sé, a veces gastar es muy fácil, a veces no es fácil. Le pasó al sexenio pasado que tuvo que suspender enormes obras de infraestructura que eran en proyectos público-privados porque el privado ya no tenía la lana porque estaba en medio de una recesión mundial. Entonces, no tengo tampoco claro que sea tan fácil gastarlo, ¿no? Mira, mi impresión es que quisieron tomar control sobre el gasto, lo has descrito tú y otras gentes, como resultado de una incertidumbre sobre quiénes gastaban y cómo, les funcionó bien en el Estado de México, no creyeron tampoco en los presupuestos, en los programas de infraestructura que estaban bastante armados, como trenes suburbanos, que les heredaron bastante armados como el propio tren suburbano, y se fueron por esta idea de los trenes a Querétaro, Toluca, Mérida, Cancún, donde vaya a dar. Y tampoco han aprovechado grandes proyectos que estaban bastante armados como el aeropuerto, que es una gran pregunta, ¿cuándo lo piensan anunciar? ¿Dónde lo van a hacer? Porque es de las cosas que detonarían mucho dinero, mucha obra y mucho crecimiento. Mi impresión, sin embargo, es que hay una parte del gasto que es fácil. Los programitas que tenían retenidos porque querían distribuirlos mejor o con mayor clientelismo, todas estas obras pequeñas que se hacen luego en las entidades que no es tan complicado, las becas y otros subsidios que han incrementado, que a veces nada más usar el misma red para canalizársela a más gente o con mayor monto. Mi impresión es que el año entrante vamos a crecer, ya que hay verdaderos expertos, ojalá que no me critiquen, pero mi impresión es que el año que entra vamos a crecer más de lo que se espera ahora,
precisamente por la inercia del gasto no ejecutado en este año, más ese 13% más de dinero que tiene el gobierno, una parte del cual, un punto del PIB, viene de la ciudadanía, se lo quitan y bueno, es una bolsa que ahora la gasta alguien más, eso no genera necesariamente crecimiento, probablemente no, lo contrario, pero hay un déficit de 1.5 del PIB, que es dinero que en el corto plazo va a entrar a la economía, y mi impresión es que vamos a tener un buen crecimiento el año entrante, si luego lo promedias con vamos a seguir en el 2.5. En el 2 que no funciona. Y también es cierto que tendremos que ver algo en las vivienderas, o sea, sí se encontraron un desastre que se venía formando desde antes las vivienderas y que un poco dijeron calma, pero sí pararon un poco la lana ahí, es decir, dijeron, ¿no? Sobre todo la de Infonavit, que es el gran, ¿no? Dijeron, espérame, antes de seguir construyendo casas que vamos a tener que derruir mañana, paremos esa lana y luego ya vemos qué hacemos. Entonces, sí hay un problema real con las vivienderas, que son, pues, que son un porcentaje importante de nuestra economía, que yo creo que también influyó en los problemas de crecimiento este año, pero yo coincido con Carlos, que es tanto el nuevo dinero, que sí lo vamos a notar, ¿no? Que por fuerza lo vamos a tener que notar. ¿Más preguntas? Buenas tardes, Carlos. Su opinión sobre si la postura de una segunda vuelta en la elección presidencial es solución, y sobre todo su postura respecto a si la conformación de un Instituto Nacional Electoral es realmente también una solución a los problemas de los institutos electorales estatales. Yo vuelvo a lo mismo, a mí me parece que vivimos otra vez de sueños. Y no ejecutamos. A ver, esto del INE es una gran mentira, para que quede claro. Las elecciones en México tienen que ver con el padrón y tienen que ver con los medios de comunicación. Ambas cosas las hace el IFE en todo el país. Y con el dinero. Ambas cosas, y con el dinero. Ambas cosas las hace el IFE en todo el país. Es decir, el país hace el padrón para todos y dos, controla el acceso a los medios masivos de comunicación de todos los partidos. Y por cierto, levantado y pedido por los locales o por los mismos partidos, también la facultad de fiscalización y de acabar con el secreto también la tiene el IFE. Entonces esta historia de que los locales y pobres locales y no ganamos porque los locales están cooptados por el gobernador, me cuesta trabajo entenderlo. A lo mejor con los tribunales electorales locales habría un asunto, pero me cuesta mucho trabajo entender que de verdad fuera tanto el cambio. Insisto, padrón y acceso a medios de comunicación, todo lo decide, todo absolutamente lo decide el instituto. Me parece que una vez más están inventando pretextos de por qué perdieron y para tener mayor control. Y lo primero, antes del INE decía segunda vuelta. Una vez más, seguimos, digamos, en el sueño de las reformas. Es que a lo mejor con una segunda vuelta no gana el que yo no quiero que gane. Pues a ver si, y cuando dentro de 6 años les gane, ¿qué van a hacer? No, acabemos la segunda vuelta, hagamos otra reforma. Una tercera vuelta. ¿Qué tal si ahora hacemos una tercera vuelta a ver si ya gano yo? Ahora, y cuando digo yo gano yo no me refiero solo a la izquierda o a la derecha o a quien sea, me refiero a cualquiera. Es decir, me parece que lo que tenemos que hacer es ejecutar mucho mejor nuestras leyes electorales, que tienen suficiente para no ver los cochineros que vemos en cada una de ellas. yo difiero aquí de Carlos, creo que el tercer gran ganador o perdedor de elecciones es la lana, y justo por lo que dijimos hace un momento, allá hay unos agujeros, unos abusos, unas transferencias de recursos. Una de las razones probablemente por las cuales no crecimos como se esperaba este año es porque el anterior muchos estados se sobreendeudaron para pagar sus cotos electorales. Exacto. Y ahora pues están controlando el gasto para tratar de pagar las deudas que tienen del año anterior. Sabemos de las historias de un cochinero. Entonces hay una parte de lo que están haciendo que a mí me gusta mucho, que son mecanismos de control sobre los recursos mejores. No va a resolver todo, nada resuelve todo. Pero lo único que lo resolvería es la chequera única, y a eso que medio se está apuntando ahí. ¿Entiende todo el mundo lo que se llama la chequera única? Es decir, los partidos ya no van a poder gastar. No es un nuevo producto de Banamex. La chequera única es la idea de que solo el que ejecuta los recursos que te solicitan los partidos es alguna unidad del instituto electoral, como se llama el instituto, ¿no? Y que todo el dinero de
de cada uno de los eventos tiene que ir casado con esa lana, Es decir, que sale por ahí. Esto haría que si yo veo un espectacular y el INE o el IFE dice, ese ¿Quién no lo lo pagó? pagué yo, eso es ilegal. Inmediatamente eso sería ilegal porque no lo pagué yo, porque la factura no está a mi nombre y porque yo no la pagué. Y con todo un Eso sí sería revolucionario. Si logran la chequera única, eso sí cambiaría la manera en que haya elecciones en creo México. que esa sí es sine qua non para el PAN y para el PRD, y creo que esa sí la vamos a ver. Ahora, respecto al INE, aquí está Luis Carlos Ugalde, que sabe mucho más que yo de esto. Respecto al INE, sí creo que hay un problemón de poner dos cuerpos juntos. A mí sí me parece que hay un desperdicio brutal de recursos ahí, porque en el fondo hacen lo mismo. Entonces, por razones de economía, habría que pensar a moverse en un sistema de ese tipo que te pueda dar un poquito más de control sobre el tema, pero hacerlo de golpe y porrazo como lo están planeando, me parece que puede acabar siendo más caro. Ahora, rápido con la segunda vuelta. A mí me parece una dinámica bien interesante, porque yo creo que al que más le conviene la segunda vuelta a nivel presidencial es al PRI, porque es el partido que está en el centro. La segunda preferencia de los panistas, lo vimos en la elección, fue crecientemente a lo largo que se iba subiendo López Obrador, fue irse a apoyar a Enrique Peña. En una elección que fuera PAN versus PRI, sospecho que la segunda preferencia de muchos periodistas no es la derecha, es el PRI. ¿Por qué está el PRI tan asustado? Porque en los estados es diferente. ¿Y por qué ha sido diferente en los estados? Ustedes saben que todos los estados donde ha habido coalición, PAN, PRI, PAN, PRD, en casi todos han ganado. Oaxaca con el Sí, ahí gobernador. la segunda vuelta pre-elecciones les ha funcionado muy bien. Entonces, los gobernadores están espantados, sobre todo en aquellas entidades que solo ha habido gobierno del PRI, que una segunda vuelta facilite el voto anti-PRI, que en muchas entidades es el verdadero división, no hay otras divisiones ideológicas, y creo que a nivel local tendría un impacto distinto. ¿Qué opino de la segunda vuelta? Como dijo Carlos, todo mecanismo electoral tiene pros y contras, ninguno es una llave mágica que te resuelve el problema de la gobernabilidad. Argentina tiene segunda vuelta, I rest my case, ¿no? Creo que con eso podemos terminar. Muchas gracias a todos, muy buenos días.